Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Libros para Amar la Tierra, el programa donde Omar Felipe Giraldo y yo, Rulo ZK, platicamos un poco sobre libros que teníamos ahí empolvados o que nos han ayudado a entender cómo nuestras raíces llegan a mayor profundidad buscando un poco de influjo acuoso que nos dé vida. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo estás? Contento, Rulo, porque cada vez me estoy emocionando más con estos encuentros y con estas sesiones. Hoy estaba yo con muchas ganas de venir acá a la cabina a poder pues conversar contigo acerca de estos libros que estamos trayendo y pues de poder grabar este programa. Como saben, estamos aquí en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, muy pronto al aire. Y hoy no estamos solos. El capítulo pasado les comentábamos que estábamos Omar y yo y describíamos la cabina. Pero ahora no estamos solos. Cuéntanos quién hay aquí, Omar. Bueno, estoy acá con Ingrid, mi pareja, y también con mis dos perrijos que se llaman Bori y Pinga. Y pues están acá acompañándonos, son dos perritos, un perrito y una perrita, y van a estar acá acompañándonos porque quieren aprender del libro del que vamos a hablar el día de hoy. Así que si escuchan patitas o ladriditos, pues nada, así es la vida de tener familia de otras especies. Omar, cuéntanos de ese libro y te voy a pedir, porque yo esta vez no lo vi, que hasta nos lo describas físicamente porque yo lo tengo muy lejos de mis manos. Cuéntanos qué libro es y cómo es. Bueno, es un libro escrito por François Julien, cuyo nombre es Del Tiempo, y su subtítulo es Elementos de una filosofía del vivir, que es publicado por Arena Libros. Es un libro de de una colección que se llama Filosofía una vez, y que fue publicado en español en el año 2001. Pues es una traducción de Miguel Lancho, y bueno, pues es un trabajo que a mí me ha ayudado muchísimo. Yo lo he venido leyendo repetidamente, no solamente este libro, aunque de todos los libros creo que es el que más me ha influido de este autor, François Julien. Pero tienen otros. El primer libro que le conocí de François Julien es Un sabio no tiene ideas. Y desde que leí Un sabio no tiene ideas, yo quedé muy impresionado, porque François Julien es un filósofo que es sinólogo. Y sinólogo son estas personas que son expertos en China. ¿Y cuál es la particularidad de François Julien? Y es que hace un diálogo entre Occidente y Oriente, particularmente China, tratando de mostrar precisamente todo lo que Oriente dice y no dice, y también todo lo que Occidente dice y no dice. Y cuando se ponen en paralelismos, pues eso nos da unas visiones interesantísimas. Bueno, pues lo que vamos a tratar en el día de hoy es precisamente una cuestión que nos podría llevar a una abstracción enorme, que es algo que ha pensado pues la filosofía occidental de una manera muy apasionada, y es el tiempo. Omar, antes de que entremos en esta pasión tuya, ¿no? En esta profundidad, me gustaría preguntarte algo de tu relación con el libro. En capítulos pasados como que hemos rascado un poco cómo llegó ese libro a ti, pero ahorita yo quisiera agregar algo como para saber un poco más de tu vida como lector, y es qué tan seguido repites libros, y ahorita que lo estabas explicando, qué tanto vuelves a un libro, y si este es uno de los libros a los que más vuelves, ¿por qué? Bueno, hay libros que te influyen y hay otros que no. Los libros a mí me parece que tienen una capacidad de volver a hablarte cuando tienes la capacidad de releer los subrayados. Y entonces este es un libro que no he leído 2 veces, es un libro que he releído mis subrayados.
Y cuando aparecen los subrayados es otro libro el que aparece. Entonces aquí yo tengo 2 niveles de subrayados, es muy chistoso. Tengo un subrayado que es amarillo y otro subrayado que es rojo. Entonces tengo 2 lecturas, tengo 3 lecturas: la lectura del libro grande, la lectura de mis subrayados y las lecturas que están con rojo, que es como el énfasis del énfasis. Y fíjate incluso que hasta tengo unas notas acá y los guardo en el mismo libro. O sea, para quienes nos escuchan, les estoy mostrando 2 papelitos que ni me acordaba que había escrito y donde están un poquito mis notas asociadas al libro. Hay una letra muy apretada a esta distancia, como que veo la letra muy apretada y como de líneas como muy cercanas entre sí. Entonces, no sé si o lo haces a mucho detalle o era muy poco el espacio para tus notas. No, fíjate que así escribo, así como que cuando hago notas lo hago como muy comprimido todo. Omar, cuéntanos un poco del argumento general del libro antes de que terminemos este bloque. Nos da perfectamente el tiempo. Bueno, pues entonces entrémosle al argumento de François Julien en este libro del tiempo, elementos de una filosofía del vivir. Hay una característica muy importante que a mí no se me había ocurrido nunca, y es precisamente la idea de que probablemente otras culturas, en este caso como la China, nunca pensaron el tiempo. Tan es así que ni siquiera hay una palabra para poder decir tiempo. Cuenta François Julien que cuando se acercó, cuando tuvieron, digamos, un contacto más cercano con lo que hoy se llamaría el mundo occidental, y se tuvieron familiaridad con esta otra noción, tuvieron que hacerlo por la vía del lenguaje japonés. Y entonces tradujeron el tiempo como entre momentos, que era lo que era más cercano para el pensamiento chino. Entonces, este es el argumento del libro que, pues, si gustas, vamos ahora a ir desmenuzando con todo el cuidado en las siguientes secciones. Pues bueno, ahora sí que el tiempo ha sido muy bondadoso con nosotros en este primer bloque. Y bueno, vamos a dar estos mensajitos y pasamos al segundo bloque. Están escuchando Libros para Amar la Tierra aquí en Radio Ecológica 92.5 FM. Y ahora regresamos al siguiente bloque. Radio Ecológica 92.5 FM. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Y todavía no me aprendo el nombre del autor del que vamos a hablar. François Julien. François Julien, y la verdad es que mi francés siempre ha sido pésimo. Yo le digo Descartes. Entonces, bueno, François Julien, y voy a cederle directo la palabra a Omar para que nos cuente de qué va esta discusión. Bueno, primero tendríamos que acercarnos un poco a la discusión sobre el tiempo, que, pues bueno, nosotros dividimos en 3: el pasado, el presente y el futuro. Hay una discusión muy interesante en San Agustín, que normalmente se ha descrito en la filosofía como las aporías del tiempo. San Agustín se preguntaba, ¿qué es esto? Le decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es el tiempo que no lo entiendo? Que cuando lo digo ya fue, cuando lo pienso todavía no ha llegado, y entonces, y que y el presente, que lo que le estoy diciendo ya se me va de las manos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el tiempo? Y entonces, pues San Agustín llegó a una solución que es muy interesante, y es la idea del triple presente. Y es que hay un presente del pasado, un presente del presente y un presente del futuro, porque todo el tiempo estás en el presente tratando de recordar,
o anticiparnos al futuro, pero siempre en un momento presente. Bueno, este digamos sería como uno de los ejemplos, pero podríamos empezar a discutir desde Aristóteles, desde los griegos, pasando pues toda la tradición de la filosofía, Heidegger y tantos otros que han estado discutiendo sobre la temporalidad, que han estado discutiendo sobre el tiempo. Existe de hecho toda una literatura filosófica que está asociada pues a esta discusión, y que decir acerca de la física, ¿no? Y la física y la cuestión del espacio-tiempo. Entonces el tiempo es una cosa que nosotros damos por descontado, que nunca se nos habría ocurrido, por lo menos a mí, pensar si había otros pueblos que no tendrían una discusión o no tendrían una obsesión con el concepto del tiempo. Pues bueno, François Jullien, estudiando como lo hace a China, precisamente dice que los chinos no lo hicieron y que en lugar de pensar el tiempo, siempre estuvieron pensando el proceso. ¿Qué significa? Que en lugar de obsesionarse con el pasado y el futuro o el presente, estaban siempre entendiendo que que todo es como un río en el que el mundo o las cosas se van transformándose, van cambiando. Y entonces eso implica que no hay una cuestión que tenga un origen y que tenga un fin, sino que está cambiando para seguir cambiando, y que en ese flujo pues no tiene sentido pensar el origen, tampoco tiene sentido pensar el final. Fíjate que me estabas presentando el libro hace rato, y ahorita que te estoy escuchando, pensé en algo que para mí no tuvo nada de sentido hace muy poquito, cuando Trump llegó al poder. Uh-huh. Está esta disputa de los aranceles, ¿no? Y entonces vi un video de un portavoz chino, no me acuerdo cuál. Sé que no era Xi Jinping, pero era un portavoz. Y entonces decía como de ya estamos hartos de la... Fue cuando escaló y te doy 150% de aranceles y no sé qué, ¿no? Y dijo, ya estamos hartos de esta discusión que no tiene sentido. Y pues si a ese señor le preocupa, la verdad es que nosotros llevamos 3,000 años aquí y vamos a estar 2,000 años más y no tenemos ningún problema. Así que si él tiene algún problema con China, pues es suyo, ¿no? Y no nuestro. Y China es muy curioso porque a pesar de haber pues absorbido toda la modernidad y la idea del progreso, etcétera, hablamos de la China contemporánea, su pensamiento es un pensamiento milenario. Sí, y esa relación para mí fue absolutamente absurda. Yo pensé que era una broma. Y luego me tuve que sentar a pensar y dije, no, espérame, es que así piensan. Así piensan, ellos están pensando un proyecto para los próximos 1000 años. Y es algo que en Occidente no nos podemos imaginar. Claro, porque ellos estuvieron pensando... Bueno, justamente una de las características del chino son las dinastías. Y las dinastías, para esta idea, eran simplemente momentos o épocas o eras, pero no era una cuestión abstracta del tiempo, no es simplemente el pasado, sino son distintos tiempos que tuvieron diferentes cualidades, que es lo que vamos a hablar. Creo que también es muy interesante como en este espejeo con Occidente, que hay ideas que no son fáciles de masticar a la primera. O sea, como que esto que dices que buscaste sinónimos para momentos de cada usar eras, dinastía, que es la palabra más común traducida, pero que no funcionan de la misma manera. O sea, una era en la lógica occidental es el inicio y un fin. Uh-huh. Y pienso mucho en Braudel y en Fernando Ferdinand Braudel, no sé cómo se pronuncia en francés, que pues es un historiador de muy, muy alta referencia, muy común, y él decía que investigaba la larga duración, se llama esa corriente, ¿no? Que básicamente él inventó. Y entonces en la larga duración él marca los hitos, ¿no? Inicio y fin de un proceso de larga duración, que en la historia que él lo habrá hecho, yo creo que hoy no quisiera fallar, seguro si me escucha algún historiador me va a decir que fallé, pero a la mitad del siglo XX hace esta investigación, de hecho un poco antes yo creo, y no se había hecho antes una investigación que tuviera una investigación histórica, profesional, no con esta lógica positivista que abarcara tanto tiempo.
Ay, me está yendo ahorita el nombre del libro. Sé que es de Felipe II, pero son 200 años en ese libro, ¿no? Y entonces pensaba que para Occidente eso era totalmente novedoso. Y es un tiempo larguísimo, ¿no? Para hacer una historiografía, pues justamente es una cosa que es una barbaridad. Bueno, pues para los chinos esto sería nada, absolutamente Un nada. respiro, ¿no? y creo que eso es muy interesante porque nos pone en perspectiva de la vida, ¿no? De cómo también esto sí tiene sentido con la idea de estar siempre presente y vivir el momento y como esta parte más espiritual, como del estar aquí. Pero cuando lo pones en perspectiva dices que esto no parece tener sentido en matriz occidental. Sí, es que, pues bueno, estamos tan acostumbrados a que pues el tiempo se nos acaba, el tiempo es oro, el tiempo pasa, que es una cosa que François Juliet va a discutir justamente porque él dice, los chinos no hablan de cómo no lo hablaríamos como que el tiempo pasa, sino más bien estaríamos hablando del tiempo que hace. Y entonces el tiempo que hace está más asociado a cuál es la característica de ese periodo. Bueno, pero déjame, yo voy a contarlo un poquito con más detalle. No hay entonces un pensamiento en torno al origen ni al fin de los tiempos, y eso tiene una característica muy interesante, y es que no hay un fin, o no hay un sentido, o no hay un telos, una teleología, algo que, una dirección hacia donde vayamos, ¿no? Y eso pues ya rompe pues muchísima pues la idea de la flecha del tiempo, ¿no? Que venimos del pasado, pasamos por un presente y vamos hacia un futuro. François Juliet dice, no, pues no hay nada de esto, más bien sería lo que está viniendo y lo que se está yendo, ¿cierto? Entonces más sería como una cuestión de proceso, ¿no? O sea que todo siempre está en transición, todo está siempre en transformación como un proceso, y entonces ese proceso es muy diferente a la idea de que el tiempo pues se divide en momentos, ¿no? Sino se divide en esos periodos, ¿no? Pasado, presente y futuro, y más bien tendríamos que pensar entonces cómo todo es cambio y todo siempre se está moviendo, y lo que nos tocaría entonces, y cuando algo se está moviendo, entonces lo que tenemos que comprender es cómo nosotros podríamos actuar conforme a ese cambio y a esa transformación. Fíjate, Marc, que me quedo pensando mucho en una discusión súper cotidiana que tengo en mi vida. Y es que desde que me tuve que hacer responsable ahí del cuidado familiar y sobre todo de la casa, pensaba que en mi mente, ajeno a las responsabilidades del cuidado de una casa, pensaba que hay un punto en donde la casa ya está lista. Y tal vez ustedes saben más que yo de eso. Pero la casa nunca está lista. Siempre va a faltar un enchufe, siempre va a faltar un foco, no hubo agua. Y entonces el proceso de habitar la casa es algo que a mí me ha costado mucho trabajo aprender. De pensar que es que la casa nunca está lista. O sea, nunca está completamente lista. Claro, habrá algún momento en donde no la estés arreglando. Pero eso es bien diferente, ¿no? Pero sí pienso mucho, sobre todo ahora en Mérida, que tenemos este contexto, además, que la inmobiliaria ha crecido muchísimo en los últimos, no sé, década. Que te venden una casa lista. Pero en realidad habitar un espacio es justamente que está cambiando todo el tiempo y que se está echando a perder. Pero es habitar un cambio. Y creo que, al menos desde la matriz occidental donde yo aprendí, ese cambio no me enseñaron a habitarlo. Entonces ha sido un proceso también en mi cotidianidad de entender el cambio como una presencia continua. A pesar de que en todos lados también te pueden decir que lo único eterno es el cambio y cambia, todo cambia. Pero en la parte racional, ¿no? De mi vida cotidiana en este espacio occidental donde aprendí a vivir, quisiera que mi casa esté lista. Lo que pasa es que no nos gusta la inseguridad, nos gusta el confort. Y el confort te da la idea de, ya entendí cómo son las cosas, que se queden así como son, ¿no? Yo aquí estoy bien, ¿no? Y entonces pues eso incluye la habitación, hay personas que se quedan con sus parejas no porque las amen necesariamente, sino porque se sienten relativamente cómodas con ellas, ¿no? Y entonces pues ahí
la modificación sería un horror, ¿no? Y pues bueno, y también las relaciones de pareja cambian, están transformándose, y el movimiento es lo que es la única constante. Y sin embargo, nosotros somos muy reactivos a las cosas pues que están en transformación permanente. Omar, ¿qué te parece que cambiamos de bloque? Y ni vamos al siguiente. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Radio Ecológica 92.5 FM. Volvemos a Libros para Amar la Tierra, en el que estábamos hablando sobre el libro del tiempo, elementos de una filosofía del vivir, de Arena Libros, de el autor François Julien. Bueno, Rulo, te voy a contar una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de este libro, y es cómo asocia la cualidad del momento a las estaciones. Perdón, Sí, Omar, dime. las estaciones, te refieres a las estaciones que aquí en la península de Yucatán no tenemos muchas, así que creo que te voy a pedir que hagas énfasis en cuáles estaciones. Bueno, nos tendríamos entonces que ubicar en la geografía china para entender que las estaciones allá son muy marcadas, ¿no? Entonces estamos hablando de primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, yo pues también, para mí esto es un poco raro porque fíjate, estamos en la península de Yucatán, pero yo soy colombiano, más tropical no puedo ser. Así que si no me vengo con un vestido de merengue es porque tengo recato. Porfa, imagínense a Omar con un vestido de merengue en esa. Súper tropical, ¿no? Súper. O sea, por mis venas respiran los mangos y los plátanos. Entonces, que me hablen a mí de nieve y que me hablen esas cosas, pues como decíamos hace 2 programas que tampoco yo conocía la nieve hasta hace poco. Entonces, pero bueno, entonces claro, tenemos que desplazar a China, ¿vale? Y entonces, pues bueno, una sociedad agrícola como la China, estamos hablando de la China antigua, pues obviamente pues está muy asociada a los influjos de los cambios del lo que nosotros llamamos el tiempo, fíjate así, ¿no? De la temporalidad. Entonces, claro, eso significa que cada estación no se hace lo mismo en el invierno que se hace lo mismo en primavera, que se hace en verano o que se hace en otoño. Cada estación trae sus acciones, trae su forma de vivir, trae su comida, trae una manera de ser. Y entonces la idea de traer las estaciones al centro es que precisamente cada estación está diciendo que cada momento, en este caso del año, que tiene pues una duración de 3 meses, es distinto. Y que así tendríamos entonces que pensar cómo es la vida, no como un tiempo abstracto, sino como algo concreto que va cambiando. Y que es en esto, y esto es muy importante, consiste la sabiduría. Porque la sabiduría consiste entonces en entender cuál es un buen momento. O sea, cuál es entender la cualidad de ese momento. O sea, no vamos a ponernos ropa de invierno cuando es verano. Entonces, pues es como comprender ese momento. Bueno, pero eso estamos pensando en las estaciones. Pero en la sabiduría china, que además ahora estábamos hablando de un libro muy importante en taoísta que es el I Ching. Ese libro permanentemente te está hablando precisamente de una sabiduría para saber comprender el momento presente, para saber intervenir. Primero entender cuál es esa cualidad, en qué consiste, cómo actuar, pero también para una característica, y es no adelantarse
pero tampoco atrasarse, ¿sí? O sea, entender el buen momento implica que tú no puedes dejar pasar el momento, pero tampoco te puedes adelantar y hay que saber esperar. ¿Eso cómo lo sabes? Solamente lo puedes saber a través de una sabiduría con respecto a cómo actuar en cada momento. Es que me quedo pensando en muchas cosas respecto al aprendizaje de la matriz occidental en la que habitamos y cómo, no sé, yo recuerdo mucho un enero, mediados de enero, que yo estaba en Monterrey, Nuevo León, con pues frío en realidad para mi percepción yucateca, y había mangos en el mercado. Y entonces yo decía, pero es que en esta época no hay mangos. ¿Por qué hay mangos en este mercado? Además, tan lejos de la zona más cálida, en este caso Yucatán, de donde yo venía, donde no había mangos. Eso habrá sido hace unos 6, 7 años. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué hay mangos? Y la necesidad capitalista de explotación, pues llevaba mangos a que hubiera en un mercado. O sea, no estoy hablando de Walmart, estoy hablando de un mercado, ¿no? Y me hizo pensar muchísimo en cómo, en ese momento, como tratando de entender, en cómo desvincula la lógica capitalista nuestra relación con la idea de estaciones. Tal vez no las tenemos tan marcadas como en China, pero en mi pierna izquierda tengo tatuada una pitaya y pienso que se volvió mi fruta favorita cuando me di cuenta que solo la podía tener un tiempo al año y que era una de las cosas que siento que me relaciona con Yucatán. Entonces, pues es la primera cosa yucateca que me tatué y única hasta ahora. Es una pitaya y la relación tiene que ver también con la temporada, ¿no? Con algo que evidentemente no puedo tener todo el año. Y creo que me gusta mucho esto de lo que estás compartiendo de la sabiduría de estaciones. Mira que nuestros tiempos capitalistas, modernos y urbanos se lavan muy bien con la abstracción del tiempo. No solamente porque, bueno, yo creo que obviamente hay diferencias, celebramos la Navidad, hay cosas, hay Halloween, hay cosas como estas en el mundo occidental que obviamente están reiterándonos la ciclicidad de la temporalidad. Pero, y también, obviamente, cada domingo se acaba una semana y comienza una semana el día lunes, o sea, sí hay ciclicidad, obviamente, pero en términos generales nosotros tratamos de abstraernos de los ciclos naturales, de los ciclos ecológicos, de los ciclos de la vida, de la fertilidad, de las lunas, que tanto nosotros estamos asociados con la luna llena o con la menguante, o que tanto estamos asociados con los ciclos pues que están como estos que dices, ¿no? Que están asociados con la alimentación. Entonces la abstracción de la temporalidad es aún mayor en estos tiempos pues tan capitalistas en los que vivimos. Quisiera nada más agregar a esto que mientras te escucho pienso en mi amiga Rebecca Lane, que hace ya muchos años me contaba de su relación con la luna, ¿no? Y me decía, es que a veces noto que la luna me afecta, ¿no? Como de manera personal. No estoy igual, ¿no? No solamente para hablar de su ciclo menstrual, sino de su ser. Y en los momentos donde me siento a veces más conectado con el mundo, me doy cuenta que esas noches de luna llena, cuando estoy así, no duermo tan bien. Y entonces estoy como muy sensible a la luz de luna, ¿no? Me pasó apenas hace unos días. Y yo decía como, puta madre, ¿qué es esa luz que me despertó? ¿Por qué soy tan lobito que me incomoda tanto la luna? Pero yo estaba así como, pinche luz, güey, dejaron prendida una luz de un vecino, güey, hasta que como que desperté bien. Dije, no mames, es la luna llena entrando por mi ventana, güey. Estaba bañando mi hamaca, o sea, más poético. Claro, no, pues estabas con un baño de luna llena entrando por tu casa. Y entonces fue como de, bueno, voy a dejarme estar alerta, ¿no? Y voy a seguir intentar dormir porque duermo en la noche. Pero sí me volví a ser consciente de estos ciclos que al menos a mí me enseñaron muy como dice, ¿cómo se llama? Richard Louv, ¿no? Del déficit de naturaleza. Pues así aprendí yo en un contexto totalmente urbanita y que ha sido como un desaprender y de construir como mi relación con la naturaleza, encontrando esos caminos y encontrando esos momentos más bien, ¿no? Como esa lectura del momento. Bueno, y haciendo también una relación con otros pueblos, fíjate que a mí me gusta muchísimo precisamente los nahuales, quiché, que precisamente pues los 20 nahuales te hablan precisamente de la energía de cada día.
Y cuando tú estás atento a la energía de cada día, sabes cuál es el momento propicio para poder actuar. Hoy es un día propicio hoy es un día cuya energía que se parece mucho a esto. Fíjense que es que yo siempre pienso que los pueblos mayas son muy orientales. Y entonces... O muy mayenses. O muy mayenses, sí, pero fíjense, o sea, hay una relación milenaria, ¿no? De contacto. Y obviamente, pues no estoy diciendo ninguna barbaridad, pues es que hubo pues contacto entre estos pueblos. Y fíjate que aquí esta noción de que hay que comprender cada momento, cuál es la energía del día, qué hacer, qué no hacer, estar atento al influjo del día, a mí me parece una belleza extraordinaria, porque te habla acerca de la cualidad de cada día. No todos los lunes son iguales, a pesar de que en el mundo abstracto de la modernidad te toca levantarte, y los niños tienen que ir a las escuelas, las personas oficinistas tienen que llegar rápido a sus computadoras o a su primera junta del día. Pero en el mundo que sigue, que entiende la diferencia del mundo sapiencial, el mundo de la sabiduría, está todo el tiempo atento a la diferencia de cada momento. Y en eso consiste la sabiduría, que precisamente consiste en estar atento al momento que conviene. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer y qué es lo que no conviene a cada momento? Y en eso consiste entonces la sabiduría. Pero además, otra característica muy importante de esta forma de vivir, porque no es un pensamiento, sino es una forma de vivir, es estar pensando es estar comprendiendo mejor todo el tiempo la transición. Y entonces aquí François Julien nos dice, hay dos estaciones que son muy particulares, y son la primavera y el otoño. No el invierno y el verano, que son los extremos. Justamente es lo que hace Occidente, y es siempre pensar en lo extremo. Primavera y otoño, lo que te están diciendo es hablándote siempre de la transición. Y fíjate que, bueno, François Julien tiene varios libros, uno que se llama La imagen no tiene forma. Bueno, pero hay uno en el que se preocupa particularmente por la estética china, las pinturas chinas. Y una de las características de las pinturas chinas es que siempre están buscando ese momento de la belleza, que es la penumbra, que es la nube, que es esa neblina que llega cuando acaba la lluvia, y que es un momento hermosísimo y que ellos tratan siempre de retratar, ¿no? Porque es un momento de transición. Ellos retratan el atardecer, ellos retratan el momento de un amanecer, pero no es el momento del mediodía o la noche completa de la luna llena a las 12 de la noche, sino que ellos están tratando justamente de mostrar ese momento en el que algo está cambiando de cualidad, precisamente porque la transición es lo que más les importa y también lo que consideran lo más bello. Y bueno, yo coincidiría totalmente con ellos, ¿no? O sea, pensaba en esas tardes sepia en Yucatán, que a veces duran tan poquito, ¿no? No sé si les tocó hace un mes y medio, yo creo, a mí no me tocó verlo, pero que hubo un arcoíris doble, ¿no? Uh-huh. Y a mí no me tocó el arcoíris doble, solo se veía uno, pero es una cosa o sea, como que yo de repente fui por el celular, medio saqué una foto y me di cuenta que en lo que tardé nada más en entrar al cuarto, tomar una foto, ya no se veía tan bien. O sea, ya había perdido el instante, ¿no? Ese instante. Es un instante, y por eso es que es bello, porque se acaba. Totalmente. Y entonces a mí me da mucho enojo cuando la gente, en lugar de vivir estos momentos, saca su cámara, porque están tratando de ver algo a través de una pantalla digital y no vivir en su experiencia corporal el hecho de algo que se va a acabar en un instante. Y entonces hay que aprender a disfrutar esa experiencia. Bueno, una última cosa que quisiera yo mencionarte, que me parece hermosísimo, es que François Julien trae acá la idea de la transición a la idea del envejecer. Porque envejecer, si hay algo que es transicional, es precisamente el envejecer. No es que tú te levantes un día viejito, sino que es algo que y tampoco tiene comienzo. O envejecemos pues desde que nacemos, ¿no? Estamos todo el tiempo deviniendo viejos. Pero no es una cosa que ocurre de un momento para otro, sino que un día, cuando nos damos cuenta, que es algo que yo me estoy dando cuenta ya ahora, nos estamos dando cuenta que el influjo del tiempo fue envejeciéndonos, pero como una gradualidad en un proceso de transición, y no como una cosa que es una cosa temporal, ¿no?
O sea, no es un tiempo antes los cabellos negros y ahora los cabellos blancos, sino que es una cosa que siempre es gradual, y él nombra el envejecer como una manera de nombrar esa transición que es tan importante para la cosmopercepción china. Pues ahora volvemos a hablar de cómo transicionan nuestros vellos faciales de oscuro a rojo y de rojo a gris y de gris a blanco, algunos, pero ya volvemos, ya volvemos a esto. Y seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Estamos en Radio Ecológica 92.5 FM. Yo soy Rulo ZK. Estamos con Omar Felipe Giraldo y ya regresamos. Radio Ecológica 92.5 FM. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Radio Ecológica 92.5 FM. Volvemos aquí al último bloque de Libros para Amar la Tierra. Estamos platicando sobre el libro de François Julien, Del tiempo, elementos de una filosofía del vivir. Yo no sé si nos va a dar tiempo para esta reflexión. De repente, entre bloques y entre risas, me quedo pensando mucho en cómo estas conversaciones también van a requerir su tiempo. Y yo no sé si eventualmente en unos meses vamos a tener que hacer como una recapitulación para buscar cabos sueltos. Porque definitivamente creo que estamos abordando temas que no se agotan en una charla. Abrimos y abrimos y abrimos cosas. Bueno, en este último bloque vamos a hablar de... Bueno, el libro va hacia hay un capítulo que se llama Vivir el presente. Porque precisamente la sabiduría consiste en cumplir con la acción presente. Y pues a mí me puso a pensar varias cosas. Primero, de nuevo, como había dicho, esa obsesión que tenemos en nuestro mundo, tanto por el futuro como por el pasado. Pero además me hizo acordar de Kung Fu Panda. Qué gran referencia. Que es la referencia, por supuesto. Porque hay un momento en el que la tortuga le está diciendo a Panda, ya no sé, al zorrito. Po, ¿no? Sí, pues le está diciendo que el presente es un regalo y que por eso se llama presente. Ay, sí, qué bonito. Sí, entonces me acordé de Kung Fu Panda porque precisamente lo que está diciendo esa tortuga, ya no me acuerdo cómo se llamará esa tortuga sabia, pero que expresa una sabiduría, no sé si es Confucio, no sé a quién representa esa tortuguita. Lo que están diciendo es precisamente lo que están pensando desde la China antigua, es darle la preeminencia al presente en este sentido de como un regalo, y entender entonces que nada tiene un sentido fijado. Dice François Julien que esto podríamos manejarlo bajo la experiencia de que cuando bailo o cuando duermo. No estoy haciendo otra cosa, estoy en el presente. Y entonces esto significa para él poder vivir a propósito. Vivir a propósito es buscar el propósito de cada momento, pero también entender que muchas veces vivimos fuera de propósito, o como se dirían en el libro, fuera de estación, o peor, a contraestación. O sea, cuando estamos haciendo algo que no tiene nada que ver con el momento. Que a mí me parece que esto tendría que llamarnos la atención de cómo hay veces nosotros estamos haciendo cosas que no debían haberse hecho porque no era el momento, precisamente. Porque la sabiduría, insisto, es conformarse a ese momento, abrirse a esa oportunidad, poder vivir en el aquí y ahora, y entender que además todo momento es un momento que está en transición, y que no es necesariamente bueno, no es necesariamente malo, sino es una cualidad que nos puede abrir cosas que implican no juzgar el tiempo. Y que de hecho hay muchas historias chinas que nos hablan precisamente de historias acerca de que no digas que algo que pasa es bueno o algo que te está pasando es malo, simplemente son
No, hablaban sobre las noticias. No hay noticias buenas, no hay noticias malas, sino simplemente son noticias, porque no sabemos lo que van a traer, porque lo que va a haber es siempre transformación. Pues ahí está bien complicada esa parte, ¿no? O sea, como que de repente me quedo pensando cómo saber que estoy a contraestación, que alguien ponga una banderita o algo, ¿no? Pues, por eso están estos libros como el I Ching, que es un libro, les decía, que permite contarte en cómo están viniendo los tiempos. Y entonces tú le haces una pregunta al I Ching y tienes que... No te va a contestar. Tú tienes que saber interpretar cómo está tu vida con base en esa respuesta que te da el libro para justamente poder interpretar ese momento. Fíjate que me quedé pensando, o sea, mientras te escuchaba me quedé viéndome a mí mismo, ¿no? Y ahorita estoy como muy interesado y espero esto, si lo escucha gente en mi ámbito laboral, no me juzgue. Pero estoy como muy interesado en cosas como las que estamos haciendo ahora, ¿no? En estas conversaciones. He estado haciendo mucha entrevista, ¿no? Y me hace sentir muy bien como construir estos espacios. Y tal vez no me hace sentir bien, por eso pido la disculpa al ámbito laboral. Tal vez no me hace sentir tan bien dar clases en este momento. Y tiene que ver más conmigo, ¿no? Como que me he podido como observar en estas últimas semanas y tiene que ver más conmigo y es como, bueno, es que esto lo estoy disfrutando y siento que estoy construyendo un aporte más complejo en la trama de mi vida. Pero sigo teniendo una cosquillita dentro de mí que el debería ser que yo me enfocara en el trabajo. Porque viva la productividad capitalista. Y porque se supone que uno tiene que estar siempre contento para hacer cada cosa, ¿no? Para hacer trabajo, para hacer el albañil, para construir la casa, que tienes que estar siempre dispuesto a, porque es lunes, porque es martes, porque es la hora de la clase. Y pues este sistema es completamente reacio a que hay días en los que no quisiera trabajar, hay días en los que uno no quisiera... sino quedarse meditando. Imagínate en el tiempo, eso es lo contrario al tiempo de la productividad incesante. O quedarse leyendo como tú hoy, que me presumiste. Sí, que eso es un lujo, ¿no? Sí, pensé mucho en que ahorita hay todo un run en la Universidad Marista donde doy clases, porque hay una jauría de perros muy amable en que se acerca a todo mundo y los últimos días se han metido a las aulas. Y entonces pensaba mucho en cómo estar en el momento para ese grupo de estudiantes en ese momento no es aprender sobre farmacología, sino es apapachar un perrito. Uh-huh. Y de repente es como... Están muy contentos con el tema de los perros, ¿no? Y yo me quedaba como de, órale, ¿cómo lo vería una productividad capitalista institucional que en lugar de que estés aprendiendo tus 60 minutos cada hora sobre cierta situación, estés apapachando un perro y pensando cómo lo vamos a alimentar mañana? Pero creo que eso podría llevarnos hacia la parte final de esta conversación. Todavía nos quedan unos minutos, pero quisiera perfilar la parte final de esta contemplación a la pregunta que nos hacía Ingrid entre bloques, y fue cómo este libro lo hace un libro para amar la tierra. ¿Y qué tal que nos contestas eso, Omar? Bueno, pues antes de contestar esa pregunta, no sé si voy a contestar esa pregunta, pero intentaré. Quisiera hablar justamente acerca de esta idea del movimiento, del cambio. Bueno, François Joliet habla de precisamente esto de vivir a propósito. Cita a Montaigne, justamente a francés de nosotros es una desgracia, entonces, pero ustedes entenderán. Y entonces me acordé de un poema que quiero leer, que es de un poeta colombiano que se llama Porfirio Arbajacop y se llama Canción de la Vida Profunda, y precisamente comienza con una frase de Montaigne que dice: el hombre es una cosa vana, variable y ondeante. Y ese es el poema. Hay días en que somos tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar.
Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonríe. La vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles como en abrir el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos como la entrada oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rutiles monedas tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay un día en que somos tan lúgubres como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, en que levamos ansias para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. Creo que es un hermoso, siempre me ha encantado este poema de Porfirio Barba-Jacob, y que precisamente nos lleva a entender que la cualidad de los días, la cualidad de los tiempos y la cualidad de nosotros cambiando en esta movilidad en donde estamos afectados por los cambios de cómo los lugares nos habitan. Y precisamente ese lugar que nos habitan nos llama a una cosa que me encantó también, y es entender que la correspondencia entre la palabra humor y la palabra humus. ¿Y por qué esa correspondencia? Porque la palabra humor, o sea, nuestros humores de nuestros estados anímicos y nuestros humores en gran medida están asociados con el humus de la tierra. O sea que nosotros estamos siendo afectados con los influjos del mundo, y nuestros estados anímicos no nos corresponden, sino que están completamente siempre asociados con lo que le ocurre a esta tierra. Creo que con esto podría contestar por qué este libro es un libro para amar la tierra. Totalmente, creo que a veces, no sé, quienes carecemos de esta vena poética, siempre pensamos que hay que poner el poema y el verso en el lugar correcto, y contesta todas las preguntas. Entonces, la verdad es que, Omar, para mí me gustaría no charlar más, sino cerrar con este humor que nos deja los versos que nos acabas de compartir, y cómo este humor guía hacia más allá estas reflexiones. Entonces, pues bueno, esto fue Libros para Amar la Tierra, con Omar Felipe Giraldo y Rulo ZK. ¿Quieres hacer algún comentario final, Omar? Nada, despedirnos y nos vemos en el siguiente episodio. Pues muchas gracias a todas y todos. Seguimos aquí en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en el mes de septiembre del 2025, aquí en Casa Creativa. Y pues nada, les esperamos en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Este episodio fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en Mérida, Yucatán. La producción del programa estuvo a cargo de Rulo ZK y Omar Felipe Giraldo. El diseño de sonido y la grabación son de Rulo ZK. Este programa fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM.